Bien, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Vamos ahora a desarrollar el segundo video tutorial que complementa este conjunto de clases virtuales con la finalidad de cumplir cada uno de los objetivos previstos dentro de la Cátedra de Sistemas de Información Geográfica de la Maestría en Educación, Mención y Enseñanza de la Geografía de la Universidad de los Andes Táchira. Les habla el profesor Juan Luis Rodríguez Serrano. En nuestro anterior video tutorial veíamos los procedimientos que había que seguir para georreferenciar, registrar, asignar un sistema de coordenadas de referencia a un mapa analógico, el cual había sufrido un proceso de digitalización a partir de la utilización de un plotter que permitió, en función de una serie de puntos de control, asignarle este sistema de coordenadas. Ahora vamos a ver cómo es el procedimiento para convertir esta carta que se ha digitalizado y que se le ha asignado al sistema, el SRS o el sistema de referencia de coordenadas, extraer la información en el proceso de vectorización en pantalla. Lo primero que debemos hacer es abrir la carta que va a servir como base para nuestra vectorización en pantalla. Para eso recuerden que debemos hacer clic en el botón añadir capa raster. Una vez allí, pues seleccionamos el archivo que deseamos abrir, que en este caso es el archivo 57394 sureste Palo Grande modificado. ¿Bien? Afortunadamente en este procedimiento de vectorización no es frecuente que se cierre el programa, pero es importante de todas maneras pues cada cierto tiempo ir guardando las diferentes digitalizaciones desarrolladas en el mapa. ¿Okay? También señalarles que para poder generar la vectorización es necesario primero que veamos algunas cosas importantes. Debemos activar una nueva barra dentro del panel de barras, disculpen, el panel de botones o de barras de herramientas que se necesita para poder hacer la vectorización en pantalla. Para poder activar este nuevo panel debemos hacer clic derecho en el ratón sobre la barra de herramientas, ¿ok? Y una vez hecho esto, vamos a donde dice barra de herramientas de digitalización avanzada, que nos sale esta barra que se encuentra en la parte inferior. Yo personalmente desplazo la barra para ocupar menor cantidad de espacio dentro de los diferentes barras de herramientas, y para esto desplazo el mouse hacia el extremo izquierdo de la barra, justo donde hay una suerte de puntos, y cambio el puntero de mouse a unas flechas, y haciendo clic izquierdo en esa barra la puedo ubicar en donde desee. Si ustedes la quieren dejar en donde está, no hay ningún inconveniente. Una vez hecho esto, debemos crear un archivo, una capa vectorial, la cual nos va a permitir almacenar la digitalización que vamos a desarrollar. Para eso debemos irnos a el menú capa y allí hacer clic izquierdo en crear capa, y en las opciones que se nos despliegan, nueva capa de archivo shape. Nos sale la ventana nueva capa de archivo shape y debemos seleccionar si vamos a vectorizar un punto, si vamos a vectorizar una línea o si vamos a vectorizar un polígono. En este caso, para el ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a vectorizar líneas, porque vamos a vectorizar las curvas de nivel. Mantenemos la codificación del archivo en System. Recuerden que ya les explicaba a ustedes las razones por las cuales es necesario trabajar con System. Y luego, fundamental, asignarle un sistema de referencia de coordenadas similar al que está trabajando la capa que vamos a vectorizar. En este caso, la capa que vamos a vectorizar está en la canoa con un código EPSG 24718. Hacemos clic en el botón de seleccionar SRC y escribimos la canoa. De la misma forma, recuerden que estamos trabajando con el uso 18 del datum la canoa. Hacemos clic en aceptar y luego el sistema nos pregunta que si deseamos agregar un campo dentro de la tabla de atributos, donde vamos a anotar los atributos, valga la redundancia, que tienen las líneas, en este caso, que vamos a vectorizar. Vamos a generar un nuevo campo que se va a llamar cota.
esta cota hace referencia al valor altitudinal de la línea que está siendo representada. Luego nos pregunta cuál es el tipo de datos que va a almacenar ese campo. Las opciones que tenemos es datos de texto, cuando lo que vamos a escribir son características o atributos descriptivos. Tenemos número entero, cuando solamente pues vamos a escribir un número decimal, si ese número va a tener algún tipo de fracción decimal, y fecha si vamos a, pues, por supuesto, colocar fecha. En este caso, como la cota es un valor numérico, vamos a utilizar el campo como número entero. La longitud es la cantidad de caracteres que puede tener ese campo. Si escribimos, por ejemplo, longitud 10, significa que el número máximo de caracteres que puede tener el campo, que podemos anotar cuando estemos complementando la tabla de atributos, sería 10. En este caso no necesitamos tanto, vamos a trabajar solamente con una longitud de 6. Una vez que hemos definido esto, vamos a donde dice añadir a la lista de campos. Es importante que recordemos y que tengamos presente que cada uno de estos campos varían en función de las necesidades de la capa vectorial. En este caso vamos a trabajar con enteros, pero en algún caso podría ser necesario trabajar con un campo de texto, y eso lo define el usuario o el investigador a partir de sus necesidades. Hay un campo adicional que él crea automáticamente, que es el campo ID, que es un identificador que realmente no es necesario y nos puede generar algún tipo de confusión. Por lo tanto, lo debemos eliminar. Para esto hacemos clic izquierdo sobre el campo, bien, lo seleccionamos en el que se vea resaltado tal cual lo pueden observar en la pantalla, y luego nos vamos a la parte inferior donde dice eliminar campo. Eliminamos el campo, hacemos clic en aceptar y automáticamente se nos despliega una nueva ventana donde el software nos pregunta dónde deseas guardar la capa que estás creando. En este caso vamos a ir a la carpeta donde ustedes estén almacenando los datos, en este caso Maestría SIC, sesión 2, y vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar vectorización. Dentro de la carpeta vectorización vamos a llamar al archivo curvas de nivel. Verifiquemos que esté la opción archivo shape de Esri *.shp y hacemos clic en guardar. Automáticamente se nos añade al panel de capas una nueva capa que se llama curvas de nivel. Bien, un elemento que facilita el trabajo que vamos a desarrollar sería cambiar las propiedades de la simbología o la simbología a la capa curvas de nivel. Habitualmente, por una cuestión de comodidad, las curvas de nivel, cuando uno las va a vectorizar, las coloca en color rojo para que contrasten con el fondo negro y blanco de la carta topográfica. Para hacer ese procedimiento hacemos doble clic sobre la capa, se nos abre la ventana propiedades de la capa, y en donde aparece color lo que hacemos es seleccionar un color rojo de su preferencia. También tendríamos la opción de generar una línea más gruesa. Yo lo voy a colocar en 0.46, hago clic en aceptar y ya automáticamente me genera una nueva simbología para la capa curvas de nivel. ¿Okay? Una vez que tenemos creada o hemos creado la capa que nos va a permitir realizar la vectorización, vamos a desarrollar ahora la capa o vamos a iniciar directamente la vectorización. Para iniciar la vectorización en QGIS es necesario activar el botón conmutar edición, es decir, iniciar la edición. Hacemos clic en ese botón y automáticamente todas las opciones de vectorización o de digitalización se activan. En este caso vemos que hay un botón que nos permite ver cuáles son las capas que se están editando. Hay un botón que nos permite añadir un objeto espacial, es decir, añadir una línea, un punto o un polígono. Eso va a depender del tipo de archivo vectorial que hayamos creado. En este caso creamos un archivo vectorial, por lo tanto lo que podemos agregar es una línea. Si hubiésemos creado un archivo de puntos, solamente podríamos agregar un punto, y si hubiésemos creado un polígono o un archivo de polígonos, podríamos generar polígonos en la vectorización. El botón del lado es el botón de añadir cadena circular, lo que nos permite es generar líneas con un aspecto circular. ¿Ven? Eso no lo vamos a utilizar en este momento.
Luego tenemos el botón que nos permite mover los objetos espaciales. En este caso pues tampoco lo vamos a utilizar por ahora. Tenemos adicionalmente el botón herramienta de nodos, que sí lo vamos a utilizar un poco más adelante y vamos a ver para qué sirve. Luego tenemos el botón de eliminar lo seleccionado, de cortar los objetos espaciales. Bien, tenemos más adelante también dentro de las opciones de edición avanzada una serie de botones que más adelante vamos a utilizar, que nos permiten generar una vectorización más precisa. En este caso vamos a iniciar con la esquina superior derecha y vamos a vectorizar esta retícula y esta retícula, ¿ok? También es importante, voy a tratar de explicarles y de precisar algunos elementos que son importantes a considerar cuando estamos trabajando las cartas topográficas. Las cartas topográficas, como ustedes saben, representan el comportamiento altitudinal de un terreno, es decir, nos presenta en 2 dimensiones el comportamiento de la altitud a partir de la utilización de unas isolíneas que en este caso son denominadas curvas de nivel. Si observamos en pantalla podemos ver que hay unas líneas más oscuras, bien, que tienen un número en algún punto de su recorrido. Esas líneas se llaman curvas de nivel índice o curvas índice, que son las que nos indican el valor altitudinal que tiene la curva, que nos sirve de referencia para ver cómo se comporta la altitud. Entre 2 curvas índice hay un conjunto de líneas que se llaman curvas subíndice. Si por ejemplo tenemos esta curva índice que tiene un valor de 1200 y tenemos una curva índice que tiene un valor de 1300, podríamos establecer claramente que las curvas ascienden cada 20 metros. Tenemos la de 1200, esta sería 1220, 1240, 1260, 1280 hasta llegar a la curva índice de 1300. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos una curva índice de 1200 y aquí tenemos una curva índice de 1200. Significa que el relieve asciende y vuelve a descender hasta llegar a el valor de 1200. Tendríamos 1200, 1220, 1240, 1260, 1280. Esta línea de acá sería 1300 y por supuesto el valor vuelve a descender, ¿ok? Más o menos uno así va iniciando una interpretación de las líneas. De todas maneras, cuando vayamos haciendo la vectorización de los cuadros, a medida que nos encontremos las diferentes dudas, vamos a ir explicando. También podemos observar que hay una serie de líneas que pasan en los vértices de las curvas de nivel. Esas líneas representan cursos de agua. Si pudiéramos un poco tratar de explicar, y voy a utilizar una lámina para precisar esta información, veríamos lo siguiente. Bien, aquí tenemos un modelo digital de elevación. Más adelante vamos a poder desarrollar este tipo de capa raster. Bien, pero quería precisarles algunas cosas para que se lograran ubicar. Bien, tenemos unas curvas de nivel, ¿ok? Y vemos que el comportamiento de las curvas de nivel, los vértices de esas curvas, bien, nos indican los puntos en los que las laderas de las montañas forman una especie de valle. Si lo pudiésemos ver en 3 dimensiones, nos daríamos cuenta de eso, ¿ok? Tenemos el valle de la montaña, viene la curva de nivel y justo en este punto es donde se forman esos pequeños vértices de las curvas. Es por allí donde circulan los cursos de agua. Vamos a ver, voy a activar ahora la vista en 3 dimensiones para que ustedes lo puedan apreciar. Un instante. Bien, aquí estamos viendo, obtenemos una vista en 3 dimensiones de las curvas de nivel. Fíjense ustedes que los vértices de las curvas de nivel, cuando podemos visualizar el mapa en 3 dimensiones, esos vértices corresponden a los puntos o a los sitios por donde va la escorrentía superficial, los cursos de agua, etcétera. Bien, entonces, una vez aclarado o precisado estas informaciones, pues podemos pasar a continuar con la explicación.
Entonces, estas líneas que están acá pues son los diferentes cursos de agua presentes dentro del recorrido del mapa topográfico. Vamos ahora a iniciar el proceso de vectorización en pantalla. Realmente no existe una norma establecida de cuál debe ser el procedimiento o por dónde se comienza. Habitualmente yo lo que recomiendo es que se vectoricen primero las curvas índice, porque son las que nos permiten establecer cuáles son los valores altitudinales de las curvas que están al lado. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por allí. Bien, muchachos, un elemento importante que debemos tener en cuenta antes de iniciar la vectorización en pantalla hace referencia a la activación de una herramienta que se llama autoensamblado. El autoensamblado funciona fundamentalmente para cuando por alguna razón hacemos o vectorizamos una línea, tenemos un error y debemos continuar la línea nuevamente. ¿Ok? Antes de eso, entonces, desactivamos la opción de conmutar edición para dejar sin ningún tipo de edición. ¿Ok? Y vamos al menú configuración. En el menú configuración nos vamos primero a la opción o al botón opciones, donde se nos despliega una serie de fichas, y luego vamos a la ficha digitalización. En la ficha de digitalización debemos activar la opción de autoensamblado, donde aparece desconectado debemos decir a vértice y segmento. ¿Ok? Y luego en la tolerancia del autoensamblado predeterminada, es una herramienta que permite ubicar a qué distancia del mapa o en unidades del mapa debemos conectar el punto. Ahorita cuando empecemos a hacer el procedimiento vamos a ver un poco mejor esto. ¿Ok? Habitualmente uno lo que utiliza es 0,1 unidad del mapa. Si la unidad está en metros, significa que estaríamos hablando a nivel de centímetros, 0,1 centímetros, y en el radio de búsqueda para la edición de los vértices mantendríamos 10 píxeles. En este caso hacemos clic en aceptar. ¿Ok? Luego vamos a configuración, opciones de autoensamblado. En este caso vamos a volver a activar la opción porque el paso anterior lo que hace es que cada vez que se inicia el software se active la opción de autoensamblado. Aquí lo vamos a activar para esta sesión. Volvemos a hacer clic en donde dice desconectado, autoensamblar a vértice y segmento, y en tolerancia escribimos 0,1. Hacemos clic en aplicar, aceptar y ya activamos las opciones de autoensamblado. Una vez hecho este procedimiento, sí podemos iniciar la vectorización en pantalla. Debemos hacer clic en la capa, en este caso denominada curvas de nivel, y luego en el botón conmutar edición. Nuevamente se nos activan todas las opciones de edición y vamos a empezar, como ya habíamos indicado, con las curvas de nivel índice. Para hacer la vectorización o iniciar la vectorización debemos hacer clic en el botón añadir objeto espacial. Vemos que el puntero del mouse cambia a un puntero con un círculo y una cruz. Esto lo que nos permite es poder ubicar adecuadamente el sitio donde vamos a hacer la vectorización, y empezamos. Recordemos que vamos a hacer la vectorización de dos retículas. Luego posteriormente ya les decía que les voy a asignar a cada uno de ustedes una retícula o un conjunto de retículas a vectorizar. Arrancamos con la de 1200 y empezamos a dibujarlo bien sencillo. Hacemos un clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, y nos vamos desplazando por la forma de la línea. Cuando llegamos al número, lo que hacemos habitualmente es hacer clic en el medio del número. Bien, y una vez llegamos al cierre de la vectorización, hacemos un último clic izquierdo, luego botón derecho del ratón, se nos abre la ventana que nos permite darle el atributo o el valor del atributo, que en este caso es el valor altitudinal, y escribimos 1200 y clic en aceptar. ¿Ok? Vamos con la siguiente curva de nivel índice, que en este caso sabemos que es 1300 por el cálculo que hacíamos con anterioridad. No debemos volver a marcar el botón, ya está activado, y hacemos clic izquierdo, desplazamos, clic izquierdo, desplazamos, clic izquierdo, desplazamos, y así sucesivamente hasta que podamos
ir dibujando el recorrido completo de la línea. Cuando concluimos, botón derecho del ratón y colocamos el valor de la cota. Hacemos clic en aceptar y automáticamente nos sale la curva índice. Ahora, vamos a tratar de evaluar los diferentes escenarios o presentar los diferentes escenarios donde pudiese ser necesario una corrección. El primer escenario sería que estamos haciendo una vectorización como la que vemos en este momento, ¿ok? Y justo cuando vamos al número nos equivocamos y marcamos clic izquierdo. Aquí tenemos dos opciones. La primera opción sería finalizar la edición que estamos desarrollando y porque bueno, no pasaría nada porque acabamos de empezar la vectorización. Pero si esto nos ocurriese cuando llevamos ya gran parte de una curva de nivel vectorizada y no queremos perder el trabajo, lo recomendable es continuar, bien, de forma normal y luego al finalizar la vectorización regresamos al punto. Entonces en este caso continuamos la vectorización de la curva de nivel. Es un proceso que requiere un poco de precisión, un poco de paciencia y cuanto más veces, a medida que lo vayan haciendo, más fácil les va a ir resultando. Es simplemente clic izquierdo desplazan, clic izquierdo desplazan y así van yendo por toda la curva de nivel. ¿Okay? Hay curvas de nivel que son más largas que otras, una cuestión de paciencia. Podemos ir jugando con el zoom en función de las necesidades. Para desplazarnos por la imagen podemos mantener presionado el scroll y a partir de allí podemos orientarnos. Hay momentos en el que nos encontramos con algunas dificultades como esta que vemos acá, donde hay un montón de líneas. Lo que debemos hacer cuando nos encontramos con esa situación es más o menos seguir el comportamiento de las curvas que están tanto en la parte superior como en la parte inferior. Es decir, vemos que la curva primero asciende y luego desciende. ¿Ok? Significa que entonces ascendió y descendió y continuó la línea. ¿Ok? Seguimos vectorizando hasta el final de la curva de nivel. Es un proceso que, insisto, requiere paciencia. Si les gusta la música, pues simplemente se pueden escuchar música mientras van vectorizando, porque es un proceso un tanto largo. Imagínense que cometiéramos un error por acá, volver a empezar la línea cuando ya vamos terminando, con lo larga que fue, pues sería bastante fastidioso. Justo acá termina la línea, clic izquierdo, botón derecho del ratón, colocamos el valor de la cota que sabemos que es 1200, aceptamos y luego vamos al punto de la curva de nivel que queríamos corregir. ¿Cuál es el procedimiento para hacer esa corrección? Bueno, para hacer esa corrección debemos utilizar unas herramientas que se llaman herramientas de nodo, que son este botón que se encuentra acá, ¿ok? Que parece como un martillo y un destornillador. Hacemos clic sobre la línea y automáticamente se nos activan esta especie de puntos rojos cuadrados, ¿ok? Esos nodos, que así se denominan nodos, son los sitios donde fuimos haciendo clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Bien, entonces lo que hay que hacer es clic izquierdo del ratón sobre el nodo y manteniendo presionado el botón izquierdo lo desplazamos hasta el punto en el que nos interesa ubicarlo. Repito, clic izquierdo del ratón, lo mantenemos presionado y desplazamos por donde nos interesa. Una vez que hemos terminado de hacer la corrección, hacemos clic izquierdo, hacemos clic nuevamente en añadir objeto espacial y automáticamente queda corregido el error que nos encontramos. Una vez que hemos hecho la vectorización de algunas líneas, vamos a guardar las ediciones, es decir, las líneas que hemos creado, y para eso hacemos clic en el botón guardar cambios en la capa, que es un disque con como una suerte de lápiz rojo. Hacemos clic y al hacer clic en ese botón automáticamente nos quedan guardados todos los cambios que hemos hecho. Bien, continuamos con la vectorización, nuevamente añadir objeto espacial
y ahora vamos a vectorizar la línea 1300. Imagínense ustedes que accidentalmente se equivocaron y concluyeron la línea. Bien, en ese caso colocan el valor de la cota y desean continuar vectorizando la curva de nivel. Hacen zoom a la capa y acercan el puntero del mouse hasta el nodo. Y si observan, hacen bastante zoom, se observan que cuando nos acercamos hay como el cambio de una X a una cruz como fucsia morada, ¿ok? Y hacemos clic izquierdo y automáticamente nos activó las opciones de autoensamblado. Para continuar esas líneas sí es importante hacer bastante zoom para poder ver cómo se activa el botón. Voy a repetir nuevamente el procedimiento. ¿Ok? Voy a terminar la línea, le vuelvo a colocar el valor 1300 y coloco el ratón o el puntero del ratón justo sobre esta X o esta intersección de dos líneas rojas un poco más pequeña y veo cómo en el fondo cambia de color. Si le hago zoom lo puedo visualizar de mejor manera. A medida que me acerco se activa un punto rojo y yo puedo continuar. Si no ven, eso es porque no tienen activas correctamente las herramientas del autoensamblado. Voy a repetir nuevamente el procedimiento. Acá 1300, coloco el valor, me acerco al nodo y veo cómo automáticamente aparece una cruz morada. Al aparecer la cruz morada significa que se está activando la herramienta de autoensamblado y yo puedo continuar mi vectorización en pantalla. Aquí vemos cómo continúa la curva de nivel y puedo seguir tranquilamente. Termino la línea, le coloco el valor de la cota 1300. Si se dan cuenta, tenemos diferentes segmentos. Por ejemplo, si yo voy a hacer este procedimiento para que ustedes lo vean, voy a guardar los cambios y voy a detener la edición por un momento. No es necesario que ustedes lo hagan. Bien, vamos a ver ahora cómo se generaron diferentes segmentos. Vamos a seleccionar el objeto espacial. Vemos que si seleccionamos, voy a desactivar un momento la carta topográfica para que lo podamos ver mejor. Vemos que tenemos un segmento, dos segmentos, un segmento, dos segmentos, bien diferentes. Tenemos un segmento, aquí tenemos otro segmento pequeño, otro segmento y otro segmento. Cada uno de ellos con el valor de 1300. Bien, eso es importante señalarlo. Pero recuerden que uno de los aspectos que hay que considerar al momento de hacer cualquier proyecto SIG es optimizar la forma como almacenamos los datos. Entonces, una misma línea, tener tres segmentos de una misma línea, pues es un poco, quizá aquí se ve muy sencillo, pero cuando tú tienes capas muy extensas de 800, de 1200, de 20.000 líneas, que tengas 4 líneas pues te puede complicar un poco la existencia. Entonces el procedimiento adecuado es combinar todas esas líneas en una sola y que tenga un único valor de 1300. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el procedimiento. El procedimiento es bien sencillo. Lo primero que debemos hacer nuevamente es conmutar la edición. ¿Ok? Y utilizando la herramienta de selección, vamos a que ustedes lo puedan visualizar, conmutamos la edición utilizando el botón de seleccionar todo, hacemos clic, seleccionamos todos los segmentos, verificamos que estén todos los segmentos activados y luego en la barra de herramientas de edición avanzada hay un botón que dice combinar objetos espaciales seleccionados. Hacemos clic allí y nos salen el identificador de todas las líneas más el valor que tiene. En este caso, lo que nosotros debemos hacer es simplemente decir combinar, dejamos el valor que nos está apareciendo, hacemos clic en aceptar y automáticamente de 4 o 5 segmentos que teníamos, ahora solo tenemos uno. Bien, si verificamos, selecciono la parte superior y estoy seleccionando completo. Entonces, este es el procedimiento para combinar diferentes líneas. ¿Ok? Guardo los cambios y continúo con la vectorización en pantalla de las diferentes curvas de nivel.
Ya tenemos vectorizadas las principales curvas índice. Aquí tenemos otra curva índice de 1300. Bien, vamos a empezar por la parte superior. Por supuesto, muchachos, para fines de este video tutorial, yo no voy a hacer la vectorización completa de los dos segmentos, ¿ok? Porque me llevaría bastante tiempo. Yo les recomiendo que lo practiquen, cómo se hace. Y bueno, vamos a hacer algunas curvas índice y algunas curvas subíndice para que ustedes vean el procedimiento. Recuerden que es bien sencillo. Es clic izquierdo, desplazar, clic izquierdo, desplazar, clic izquierdo, desplazar. Y así sucesivamente voy dibujando todas las líneas. Bien, eso es lo que debo de hacer. Y asignarle a cada una de las líneas un valor. Cuando voy a concluir, por ejemplo, aquí me encuentro con el detalle que esta línea se une. Debo utilizar nuevamente las opciones de autoensamblado. Bien. Que en este momento están desactivadas. Voy a parar un momento acá la edición. Le voy a colocar el valor de la curva índice, que en este caso es 1300. Voy a verificar que estén activos. Me voy a opciones de autoensamblado. Vértice y segmento, unidades de mapa. Sí está activo. Pero no lo puedo visualizar en este momento. Vamos a ver si está activo todo. Perfecto. Entonces voy a hacer una línea y bueno, termino y continúo. Aquí está. Terminé la línea. O sea, por ejemplo, lo que hice yo ahorita, terminé la línea, ¿ok? Paré, coloqué el valor, 1300. Y ahí ya sí puedo visualizar, porque es que no se me estaban mostrando los nodos. Cuando termino, coloco nuevamente el valor 1300 y tengo varios segmentos. Tendría que repetir el procedimiento que hicimos hace un momento. Selecciono todas las líneas, le hago combinar, le mantengo el valor de 1300 y acepto, ¿ok? Bien. Estoy pensando a ver otros posibles errores habituales al momento de la vectorización en pantalla que nos pudiésemos encontrar. Por ejemplo, voy a vectorizar una línea y deseo eliminarla, ¿ok? Porque me equivoqué en el valor. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es clic en la papelera, seleccionar primero la línea que deseo borrar y hago clic en donde dice borrar lo seleccionado, ¿ok? Si por ejemplo quisiera ver cuál es el valor que tiene cada una de estas líneas, ¿ok? Ya vimos en clase cuál era ese procedimiento, pero se lo recuerdo. Utilizamos el botón identificar objetos espaciales. Hacemos clic izquierdo sobre la línea y automáticamente nos sale el valor, ¿ok? Asumamos, por ejemplo, vamos a dibujar una nueva línea. Voy a dibujar esta línea por acá, cuyo valor es 1280. Entonces dibujé la línea y en vez de colocar 1280 coloqué 1260 y me di cuenta. Bien, entonces lo que tengo que hacer es clic en el botón de identificar objetos espaciales, lo activo y como está activa la edición, lo que hago es corregirlo y le coloco el valor de 1280 y él automáticamente me lo toma. Bien, esa es la forma de poder modificar un valor. Ok, vamos a ver. En el caso, por ejemplo, que tengamos la siguiente situación, es otra situación que se puede presentar, que estoy vectorizando la curva de nivel, ok, y me encuentro con un error que a veces podemos cometer. ¿Qué sucede? Bien, en vez de continuar la curva de nivel, me equivoqué por donde iba y entonces pues tengo que corregirla. Entonces el procedimiento es bien sencillo. Tengo la opción de corregirlo por los nodos, ¿ok? Que también es muy válido. Pero también tengo la opción de borrar la parte en la que me equivoqué. Para hacer ese procedimiento, lo que tengo que hacer es hacer clic en el botón dividir partes, ¿ok? Y trazo una línea por donde yo deseo cortar. Hago clic izquierdo, luego botón derecho del ratón
y si vemos se me generan dos nodos diferentes. Si yo activo la herramienta de edición de nodos, me doy cuenta que pude separar las líneas que hasta hace un momento estaban unidas. ¿Ok? Vuelvo y repito el procedimiento. Tengo el botón dividir objetos espaciales, trazo una línea, la paso por donde deseo cortar la vectorización o la línea en este caso, un segundo clic izquierdo, luego botón derecho del ratón y automáticamente se me generan dos nodos. Activo la herramienta de edición de nodos y desplazo el nodo que quería cortar. ¿Ok? Entonces tengo una línea, la línea que tuvo el error y la línea que continúa adecuadamente la curva de nivel. Entonces simplemente selecciono la línea que quiero eliminar, ¿ok? Con la herramienta de selección, la selecciono, la elimino, nuevamente añado el objeto espacial y a partir de las opciones de autoensamblado, repito que marqué un botón que no era, o sea, dibujo la línea, ¿ok? Y a partir de las opciones de autoensamblado continúo, le coloco el valor de la cota que es 1260 y tengo tres partes. Tengo una parte, tengo dos partes y tengo tres partes. ¿Ok? Simplemente las selecciono todas, utilizo el botón combinar objetos espaciales, todas en 1260 y lo corrijo. ¿Ok? Es el procedimiento bien sencillo. Bueno, vamos a seguir vectorizando. No recuerdo ahorita otro posible error que uno se pudiese encontrar. Vamos a vectorizar ahora esta curva que está acá. Probablemente esta curva debe ser 1100. Sí, efectivamente. Aquí vemos que es 1100. Hay que seguir un poco por dónde van las curvas de nivel para poder hacer la vectorización. Añadir objeto espacial. Y bueno, simplemente voy haciendo clic, me desplazo, concluyo el botón, 1100, acepto. Continúo la vectorización en donde vuelve a entrar dentro del área que me corresponde vectorizar. Esto que está acá no es una curva de nivel, probablemente sea una carretera que se superpone a las diferentes curvas de nivel. Básicamente estas son todas las situaciones con las que se pueden encontrar al momento de la vectorización en pantalla. Yo les recomiendo que lo hagan con bastante calma. Y bueno, una vez que hemos concluido, volvemos a hacer clic en el botón de guardar cambios en la capa y desactivamos la edición. Hacemos clic en el botón conmutar edición y se desactiva la edición. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy haciendo una sesión de trabajo, vectoricé unas curvas y luego quiero volver a reiniciar el proyecto? Bueno, simplemente lo que hago, voy a hacer el ejemplo, cerré QGIS, le digo descarto los cambios actuales, nuevamente abro el software, ¿ok? Espero que cargue. Añado primero la carta topográfica en el botón añadir capa raster. Aquí la tengo, bien, maestría SIG, sesión 2, cartas referenciadas, que es la que trabajamos en el videotutorial anterior. Hago clic en abrir, luego hago clic en el botón añadir capa vectorial, exploro y veo dónde lo tengo guardado, clase SIG, maestría SIG, sesión 2, vectorización, curvas de nivel, lo abro y me carga las curvas. Evidentemente no las veo porque el color no contrasta. Hago doble clic, personalizo la simbología, selecciono un color rojo, ¿ok? Aumento un poco el grosor a 0.46, aplico acepto y nuevamente tengo mis curvas de nivel. Si aprecio la tabla de atributos de las curvas que estoy dibujando, bueno, ahí están los diferentes valores de las curvas de nivel que hemos desarrollado, ¿ok? Hasta aquí el video tutorial sobre digitalización en pantalla, curvas de nivel. Cualquier duda, nuevamente mi correo electrónico está a su disposición, mi teléfono pues ya lo tiene. Cualquier cosa pues
nos vemos en el siguiente video tutorial que será subido el día de mañana en el transcurso de la tarde. Feliz noche, paciencia muchachos, adelante y hasta luego.